Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las creencias que tenemos y para hacerlo voy a tomar algunos conceptos de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. ¿Cuál es el sistema de creencias que rige tu vida? ¿Sabés cuál es? ¿Lo elegiste vos? ¿Vivís conscientemente tu vida? O como dice Anthony de Melo, estás dormido y tu vida está creada en función de cumplir con las expectativas de la afuera. Miguel Ruiz dice, al igual que varios de los autores que venimos analizando, que estamos condicionados por lo que él llama el sueño del planeta. ¿Qué es esto? Estamos inmersos en una realidad creada por el afuera. Una realidad que nos dice cómo tienen que ser las cosas y sin darnos cuenta, este sueño del planeta nos condiciona desde pequeños de tal modo que crecemos con una versión distorsionada de las cosas. Y esto hace que nos sea muy difícil encontrarnos a nosotros mismos. Él compara esta realidad con la domesticación. Dice que estamos domesticados al igual que nuestras mascotas. Los padres condicionan a los hijos en base al propio sistema de creencias. Por lo tanto, depende absolutamente de nosotros mismos despertar a la conciencia sobre este mecanismo y empezar a cuestionar si esas creencias que tenemos son realmente compatibles con las que queremos tener. Muchas de nuestras insatisfacciones y frustraciones se deben a que sin darnos cuenta estamos tratando de ajustarnos a las creencias limitantes, diría Robbins, que traemos de la crianza, pero que por algún motivo sentimos que esas creencias que traemos no son propias, pero no somos capaces de romper con esos patrones. ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? Aquellas que traemos desde nuestra educación y que surgen de acuerdos negativos, es decir, que nos posicionan en un lugar en el que no estamos convencidos de que esas creencias sean propias o que sean las que queremos tener y que las rompamos. Nos damos cuenta que tenemos que forjar criterios propios, nuestras propias creencias. Y ahí empieza el choque interno. A esto se refieren estos autores cuando hablan de despertar a la conciencia. Entre más condicionado haya estado este sistema de creencias, más duro puede ser ese cambio. A medida que crecemos, se van generando ciertos patrones que, al igual que los acuerdos o creencias, nos condicionan aún más. Nosotros mismos terminamos siendo jueces y la víctima de las cosas que nos pasan, del afuera y de nosotros mismos. Nos encanta pensar que sufrimos debido al afuera y que las creencias de otros, las cosas que ocurren o hacen los otros, son parte de nuestra esencia, que nos definen. Esto lo vimos cuando hablamos de las etiquetas, pero son autoimpuestas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de buscar nuestra propia autonomía y para hacer esto tenemos que adoptar un nuevo sistema de creencias que esté acorde con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros creemos que debiera ser nuestro sistema de creencias. Para esto el autor plantea 4 acuerdos. El primer acuerdo que plantea se refiere a que seamos impecables con nuestras palabras. ¿A qué nos referimos? Debemos ser muy cuidadosos con el tipo de programación que le ponemos a nuestra mente. La mente es un terreno muy fértil y, como ya vimos, pensamos en palabras y sentimos en palabras. ¿Qué cosas te decís a vos mismo todos los días? ¿Qué pensás de vos mismo? ¿Qué cosas estás reforzando constantemente a partir de tus pensamientos, que son palabras? ¿Son cosas buenas? ¿Son cosas negativas? Porque lo que sea que te estés diciendo va a repercutir en tu cabeza y en tu cuerpo. Si tenés una mentalidad orientada hacia las cosas buenas, es una cosa. Pero si te sucede, como a la mayoría de las personas que viven dormidas, no han despertado todavía la conciencia, y viven insatisfechas, viven infelices, entonces eso también va a crecer en tu cabeza de una manera feroz. Y es por esta razón que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que nosotros usamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vimos esto la semana pasada, analizando el libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interior, cuando habla desde el enfoque de la programación neurolingüística o PNL. El lenguaje que elegimos usar y cómo nos formulamos preguntas a nosotros mismos. Cambiando nuestro vocabulario, cambiando las palabras que usamos y la forma que elegimos de decir las cosas, podemos cambiar nuestras actitudes y nuestras emociones. Prestemos mucha atención a las palabras que elegimos usar. Ellas le dan forma a nuestro pensamiento y a nuestra percepción de la realidad. Para pensar diferente sobre una situación, tenés que describirla con palabras de una forma diferente. Lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos es un reflejo de lo que le vamos a decir a los demás. El hecho de ser impecables con las palabras es el primer acuerdo. Es cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, empezando por lo que nos decimos a nosotros mismos. Con nuestras palabras podemos sobreponernos de lo que sea, pero también podemos hundirnos en la más profunda oscuridad. Dirigirte a vos mismo con un lenguaje positivo te permite desarrollar la creencia en vos mismo y esto es crucial para alcanzar tu felicidad. Hagan un experimento. Pídanle a un chico que juegue a ser adulto.
obsérvenlo actuar y vean cómo cambia su cara, cómo cambia su actitud, cómo probablemente pase a mostrarse enojado o irritable, retando a alguien o molesto por algo. Eso es lo que ellos están viendo de nosotros. Es lo que están viendo en los adultos que los rodean. Nos hace pensar, ¿no? ¿Cómo nos estamos mostrando delante de ellos? ¿Cómo somos con nosotros mismos delante de ellos y delante de los otros? Porque créanme cuando les digo que ellos no van a hacer lo que les digamos que hagan. Ellos van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros. Como nos comportemos es como ellos van a comportarse cuando sean adultos. Recordemos que las creencias, los valores, las formas de lidiar con la frustración y el enojo se adquieren mirando a los modelos que tenemos en la infancia. Y los primeros modelos son mamá y papá. Obviamente, cuando sean adultos podrán elegir despertar a la conciencia y correrse de esos patrones. ¿Pero a qué costo? ¿No sería más fácil si desde chicos pudieran adquirir los acuerdos, las creencias mejores para ser felices? Y sabemos muy bien que eso no se enseña en el colegio. ¿Qué pasa cuando alguien falla o comete un error? O simplemente hace las cosas de un modo que nosotros no haríamos. Nos volvemos tremendamente críticos y muchas veces crueles. Lo complejo de esto es que cuando decimos algo, lo decimos combinado con emociones. El ser impecable con tus palabras no se refiere a que seas la persona más positiva del mundo. Se trata de que no dañes al otro con tus palabras. Al igual que todos los hábitos que venimos viendo en videos anteriores, ser impecable con tus palabras es algo que podés aprender a hacer. Y si fallás, no importa. Pedí disculpas y volvélo a intentar, porque los hábitos se generan a largo plazo y a partir de la repetición. Obviamente no vamos a tener control sobre lo que los otros digan, pero sí tenemos total control sobre cómo dejamos que eso que los otros nos digan o dicen de nosotros nos afecte. Recuerden dónde está nuestra zona de influencia. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Ser nosotros el detonante de cambio y la manera es siendo impecable con nuestras palabras, porque al final las palabras son un reflejo de las convicciones y las creencias que tenemos. El segundo acuerdo es que no te tomes las cosas de manera personal. El afuera puede decir cantidad de cosas sobre nosotros, pero la clave es entender que cualquier cosa que alguien diga sobre vos es un reflejo de cómo ellos se sienten hacia sí mismos, hacia su propio sistema de creencias. Como dije recién, esto no está en nuestro dominio, no está en nuestro círculo de influencia. Por eso, el cambio lo tenés que hacer vos, no permitiendo que eso que el otro diga o piense de vos te condicione. Lo que otros digan o opinen no debería afectarte de una manera personal. No te permitas ser vulnerable al afuera. No podemos gustarle a todo el mundo, eso es imposible. Si hay algo que desaprueban debido a sus creencias, entonces van a desaprobarlo en vos también. Pero el problema es de ellos, de sus limitaciones. No permitas que las limitaciones de los otros se conviertan en las tuyas. Todo lo que una persona diga de vos es un reflejo de cómo ellos se sienten sobre sí mismos en función de sus creencias. Según Robbins, sus creencias limitantes. Las personas suelen ponerse en la posición de juzgar las realidades, las decisiones, las relaciones, las elecciones que hacen los otros. Y eso termina desgastando las relaciones. Piensa en cuántas relaciones, no solo de pareja, sino de amistad, dejaron atrás porque esas personas pasan sus vidas juzgando tus actos, tus decisiones o tus elecciones. Lo mejor que podés hacer es alejarte de este tipo de personas. También hay personas cuyo nivel de víctima está tan arraigado que necesitan sentirse así para sentir un propósito en sus vidas. Imagínate el grado de condicionamiento que tienen esas personas. En lugar de querer hacer las cosas que se necesitan hacer para cambiar su realidad, sus creencias, prefieren aceptar esa infelicidad para poder seguir quejándose, echando en cara a los otros, reclamando, peleando, discutiendo y siendo los grandes jueces que son. Esa es una zona de confort difícil de abandonar, pero que nunca jamás va a darte felicidad. Si alguien con estas características te dice algo negativo, no lo compres. Practica el segundo acuerdo, no te tomes las cosas de manera personal. Igual de importante es que no compres ese discurso de vos hacia vos mismo. Si tenés una creencia limitante que te decís a vos mismo una y otra vez, si te decís que sos un perdedor y constantemente estás diciéndote eso, vas a actuar conforme a esa etiqueta y no vas a creer que las cosas puedan ser diferentes. Porque esta creencia limitante representa y repercute en el modo en el que vas a actuar, en el resultado final. Lo que los otros te digan es un reflejo de cómo ellos se sienten en función de eso que querés hacer, pero vos no sos ellos. El tercer acuerdo es no hacer suposiciones. La mente tiende a llenar los vacíos de las cosas que no conoce o no sabe.
Las suposiciones son creencias que generamos, pero que no están sustentadas en un verdadero conocimiento. Pero muchas veces las suposiciones nos causan confusión y dolor. Siempre que hay algo que no sabemos, tu mente se apura en buscar una posible respuesta o solución y crea una suposición. Terminamos creyendo que esa suposición es correcta y eso nos lleva a la creencia de que ahora sabemos lo que no sabíamos. Tendemos a tratar nuestras interpretaciones como realidades absolutas, con bases poco sólidas o ninguna base. Pero así todo, las consideramos verdades y por lo tanto, creencias erróneas. Una suposición habitual es pensar que los demás van a pensar igual que yo, cosa que es totalmente falsa. Pero nuestro ego no nos permite verlo. Perdemos de vista que nuestro punto de vista es solo eso, es solo nuestro. Ya hablamos la vez pasada de los paradigmas, que son la forma en la que vemos el mundo. Nuestro mundo y nuestra realidad. Pero es solo la nuestra. Quienes más son afectados por nuestras suposiciones son nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos. Porque esperamos que en función de que compartimos creencias, ellos se comportarán del modo que haríamos nosotros. Y eso termina siendo contraproducente. Ya sea en el trabajo, en la familia o en la pareja, surgen porque tenemos suposiciones de cómo tienen que ser las cosas o cómo deberían actuar los otros. Y esto es un hábito destructivo para vos y para tu entorno. ¿Cómo se resuelve? Aprendiendo a comunicarnos con las personas. No supongas. Si querés saber cómo piensa el otro, pregúntale. Enfrentá la realidad por más que creas que la respuesta no te va a gustar. Porque hacer suposiciones es un desgaste enorme de energía y tiempo. El cuarto acuerdo es hacer siempre lo mejor que puedas. Cuando alguien hace lo máximo que puede, no hay fracasos. Cuando sabíamos que podíamos hacer más y no lo hicimos, buscamos una justificación. Buscamos culpar a otros, a la afuera, del por qué las cosas no sucedieron. Cuando hacemos lo mejor que podemos, no hay lugar a los juicios. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni ser juzgados por otros porque dimos el 100%. Y eso es lo que realmente importa, hacer lo mejor que puedas. Implica una mejora constante porque la próxima vez que te enfrentes a esa situación vas a ser capaz de hacer un poco más. Van a haber obstáculos, son parte de la vida. Pero la verdad es que solo una persona puede detenerte. Y ese sos vos mismo. Vos decidís si sos la víctima o no. Si tu ego te va a dominar o si el miedo te va a apartar de lo que querés. Este acuerdo implica estar inmerso y plenamente consciente de lo que estás haciendo. Así que no trates de esforzarte por demás para lograr algo. No te sobrecargues, ni física, ni emocional, ni intelectualmente. Tampoco hagas menos de lo que deberías, ya que así no vas a lograr el objetivo. Y cuando no lo logres, te vas a sentir culpable. Sé lo mejor que puedas dentro de tus capacidades, dentro de tus propios límites. Cuando lo haces, esa capacidad se expande un poco más y la siguiente vez lo vas a hacer mejor todavía. ¿Cuál es la clave? Algo que ya vimos recurrentemente y es vivir en el ahora, vivir en el presente. Es dar lo mejor que puedas en la situación en la que te encuentres ahora, sin estar generando ansiedad por el futuro y sin estar abatido o angustiado o culpable por el pasado. Sobre lo único que tenemos control real es sobre el ahora. No caigas en el error de juzgarte por no haber alcanzado ese resultado que querías alcanzar. Porque podría ser que no tuvieras las capacidades, las competencias para hacerlo, que no estuvieras preparado. Pero seguir intentando hasta que lo logremos es lo que nos va a traer el éxito. Porque además conlleva un aprendizaje. Porque para hacer que las cosas sucedan, necesitas primero aprender a saber cómo hacerlas. No te saltes este proceso. Recuerden que primero debo ser para poder hacer y después poder tener. Y para lograrlo, la mentalidad debiera ser dar lo mejor de cada uno de nosotros en cada momento. No importa que en el pasado lo hayas intentado y no lo hayas logrado. Recordá siempre que no fracasaste, sino que aprendiste para poder intentarlo de vuelta. Recordá siempre que los malos hábitos que tenés en tu vida pueden ser reemplazados por nuevos y mejores que te orienten hacia la felicidad. Gracias por quedarse hasta el final. Un beso grande.